Hola, buenas tardes en esta parte de Europa, buenos días en otras latitudes del planeta. Es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión, el Heraldo SV Digital se honra con un tema sumamente sensible y de gran importancia internacional. Vamos a hablar del contexto ecuatoriano para desarrollar un poco este argumento acerca de los presos políticos. Tenemos en conexión vía Skype desde Quito, Ecuador, a dos sociólogas, a Patricia Aguilera y a Alondra Enríquez. Y aquí en la ciudad de Milán se encuentra con nosotros Jorge Ojeda, integrante del Círculo Bohemio Literario, y Fernando Salinas. Quédense con nosotros, en unos segundos iniciamos. Bien, como les planteaba al inicio, se encuentran con nosotros ya en conexión desde Ecuador dos sociólogas y también aquí en Milán, Fernando Salinas y Jorge Ojeda. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bastante bien, gracias por esta oportunidad, por este momento de poder condividir esta... podemos llamarle un poco de luz sobre el caso de Byron Mora. Tenemos como Círculo Bohemio Literario fundado sobre nuestra búsqueda de verdad, de paz, de justicia, de igualdad, y hemos justamente conocido este caso, que se considera que es un preso político, se considera que es un luchador social. Hemos sabido de su lucha por un luchador ambiental, del medio ambiente, y en este momento pues está preso, está detenido, y nosotros como Círculo Bohemio Literario tenemos también la idea, es decir, la decisión que le hemos ayer definido de adoptar un libro que él ha escrito en la cárcel. Muy bien, y para eso vamos a iniciar entonces con nuestras sociólogas que se encuentran desde Quito. Fernando, ¿con quién iniciamos a conversar? Sería con nuestra compañera Alondra, nuestra amiga Alondra desde Ecuador, Quito, que nos va a compartir, nos va a profundizar, nos va a dar una luz, una claridad más sobre la situación que se está viviendo, que está viviendo Byron, y queremos saber más. Alondra. Un gusto con ustedes. También primero agradecer por este espacio que ha tenido que traspasar la frontera, incluso el continente, para que realmente se pueda visibilizar lo que está pasando en Ecuador. Para mí es importante arrancar esta primera observación de lo que fue el escenario en el que se procede a dar la detención de Byron Mora, en el sentido de que es un escenario que estamos hablando del año 2017. La detención de Byron se da el 6 de abril del 2017, y este año es un año donde se cierra con varias conmociones. Cierra el año con un proceso interesante después de 10 años de Correato, donde el tema ambiental entra en discusión, donde el tema de inversión pública entra en discusión, donde también se empieza a cuestionar el famoso milagro ecuatoriano heredado de Rafael Correa. En este sentido, empieza también un proceso de persecución mediática a toda forma ajena a pensar o sentir o disentir con el gobierno de turno, ¿no? En el primer marco de este escenario de detención y de persecución, se plantea primero, antes incluso que empezar a rastrear posibles células subversivas, empieza un linchamiento mediático a los estudiantes de los colegios que en ese entonces salían a protestar del Montúfar y del Mejía por una reforma que se planteaba al sistema de educación superior, ¿no? Que además de que ya estaba muy complejo el acceso a la universidad, había también una inconformidad de por medio. Luego de esto viene también ya la persecución a un nivel mucho más mediático, como figuras ecuatorianas como el ex asambleísta Clever Jiménez. Tenemos el caso de Carlos Figueroa y Villavicencio, un periodista que hasta hoy sigue pregonando por justicia con casos de corrupción terribles. En el marco de este proceso de persecución hay un escenario político electoral. El 3 de enero del 2017 empiezan ya
los primeros vistos de la campaña presidencial, donde el heredero del Correato era Lenín Moreno. Por ende, toda voz que se levantase en contra del Correato era un problema. El miedo y el temor mediático en el año 2016 empezaron a salir de manera estrepitosa video, sobre todo en Teleamazonas, que anunciaban células que se volvían a levantar en honor a Alfaro Vive Carajo. Estos videos se empiezan a publicar en el año 2016 a finales, ¿no? Y empieza todo un proceso de inteligencia. ¿Qué implica el proceso de inteligencia en el caso ecuatoriano? Teníamos una instancia llamada SENAI, que era una instancia institucional con presupuesto del Estado, que se encargaba de hacer cosas realmente legales en el marco de que incluso la recepción de llamadas, el hackeo de cuentas de redes sociales, incluso los macro servicios de tecnología de mensajería como WhatsApp, Telegram, entre otros, no era una figura legal para poder llevar a cabo una judicialización, ¿no? En el año 2015. Eso se pasa a reformar mucho después. Entonces, esta instancia de inteligencia empieza a rastrear todo proceso de subversión al Estado y empieza a fichar gente. En este proceso hay personas públicas que fueron detenidas, que también fueron llevadas a instancias de violencia simbólica muy fuerte. El Correato aplicaba dos líneas. Por uno, era el proceso judicial que entablaba contra persona civil cualquiera, y el otro era la muerte simbólica, ¿no? La muerte simbólica habla de personas que pensaban distinto al gobierno y que se les sacaba de las instituciones públicas. Todo el proceso mediático aterrorizaba y generó un miedo tan impresionante que estos casos como el de Byron, que despunte el 6 de abril, se convirtieron en un estigma de miedo, de temor. Y la gente empezó a preferible no opinar, ni hablar y mejor alejarse. En esta figura, con un proceso de inteligencia, se lleva a cabo obviamente la investigación del caso de Byron, que al final resulta una simple persecución fantasma, ¿no? Porque Byron era un aspecto ambiental. En ese momento la disputa estaba en que si se explota o no se explota el Yasuní. Teníamos el tema de la minería aquí en el Ecuador, el tema de la refinería del Pacífico, y aparte aparece el fantasma de América Latina, caso Odebrecht. En marzo de 2017 se despunta el primer informe de Estados Unidos donde vincula al Ecuador, donde se ratifica que en más de 25 obras hubo sobreprecio. Entonces, con todo el escenario de temor que tenía el gobierno y tomando en consideración que Correa era el gran leviatán, el poder hecho Estado, empieza toda la persecución mediática. No solo a personas como Byron que hacían un activismo político, sino al común y corriente que incluso fuera funcionario público. En ese sentido, este proceso de temor lleva ya a una instancia mucho más extrema, que es inventarse figuras legales para sancionar de manera inhumana. El escenario al que les estoy comentando, que es el que vivíamos en esa época, y la transición de gobierno, no solo que Correa era voraz, Lenín Moreno en el 17 de mayo del 2017, el 13, perdón, en el poder, y empieza una persecución ya no a los que eran enemigos de Correa, sino a todo aquel que estaba con Correa. Y empieza también el proceso judicial de Jorge Glass, el vicepresidente que hasta hoy está detenido. En este escenario y con todos los casos que he mencionado, el tema de la justicia en Ecuador entró en un sesgo mediático. El interés de lo que en algún momento conversábamos, el que no tiene voz, no tiene poder. Y Byron Mora fue uno de esos. Fue un caso que en la tramada de casos que siguieron saliendo no solo desde el 2017, sino desde el año 2015, e incluso el año 2014, que fue el tema de la movilización de los Días Unidos, donde académicos, donde gente que militaba en estructuras y movimientos sociales que no eran afines al partido de gobierno, empezaron en un proceso de muerte simbólica. Y esa muerte también infiere en temas judiciales y de tema de libertad. Porque incluso y esta instancia que era la SENAI, lo que hacía era acaparar todo el sistema de información de redes sociales y quiere decir, si yo me hubiera creado en el año fanpage que yo a Byron Mora, de inmediato me daban de baja el fanpage.
no era posible levantar una voz de queja ni visualizar el caso porque había un control absoluto. Comprendo. Bien, vamos a quedarnos por ahí. Vamos a pasarnos hasta Milán, Ecuador. Vamos a profundizar desde luego este argumento. Gracias por ese contexto histórico que nos has narrado, Alondra, de lo que sucedió en el marco de 2017 para acá. Jorge Ojeda, también integrante del Círculo Bohemio Literario y al mismo tiempo compañero de lucha social de Byron en Ecuador. Narramos un poco en qué consistió este operativo, un poco la trayectoria de trabajo social que realizaba Byron y otros más. Ilustramos un poco cómo está el caso, en qué circunstancias se dio el operativo. Buenos días o buenas tardes, según donde nos encontremos en el mundo. Gracias por compartir esta minga, realmente porque esta es una minga a favor de la libertad, de la justicia y sobre todo, en este caso contextualmente, sobre todo por Byron Mora Gaibor. Yo les quisiera señalar bueno, Byron Mora, juntamente con 5 personas más, fueron detenidas en el 6 de abril de 1917, en un contexto histórico-político que ya... este operativo inicia en el país, es un operativo de allanamiento, digamos, a las 2 de la mañana. Sí. Sí, fue en la madrugada. Sí, en la madrugada. Vienen detenidos el cura anglicano Ángel Miguel Asimbaña Rojas, el abogado sindicalista Lucas Polo, sí. Bueno, y Luis sí. Homero Torres. También viene detenido Byron Mora Gaibor. A ellos los estaban esperando, a estos últimos personas los estaban esperando en el terminal terrestre del Agua. Roger Verde Soto, que fue detenido el 6, digamos el 6 de abril, no se encontraba, se encontraba en un hospital, se encontraba enfermo luego de un intervento y él fue detenido ahí en el hospital. Quiero señalar que el juez que tomó el caso, fue el que les condenó, es el doctor Oscar Chasiguacín Chango de Lago Agrio. Y la acusa con la que vienen detenidos es la acusa de terrorismo internacional. Existen dentro de lo que es el proceso un sinnúmero de vacíos, un sinnúmero de irregularidades y sobre todo lo que llama la atención es que en este caso no existen absolutamente no existen pruebas que puedan llevar a la condena, solamente existen acusaciones. Es importante recalcar que Byron Mora viene prácticamente obligado a admitir su participación en estas acusaciones bajo amenazas y con la promesa de liberación de los demás acusados. Esto es importante señalarlo. Digamos que en términos gráficos, esto es lo que yo puedo señalar. Muy bien. Ahora ¿por qué razón yo me encuentro en este momento aquí? Como les dije, porque nosotros hemos iniciado una minga a nivel nacional e internacional para visibilizar este caso, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a Byron Mora en la universidad, fuimos compañeros de la universidad y juntamente formamos lo que sería el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Agustín Cueva. Nuestro trabajo simplemente constituyó en un trabajo de investigación y en un trabajo de sustento y de apoyo a las organizaciones de tipo
tipo social básico para que puedan emprender, desarrollar y manejar diversos proyectos de carácter social y de desarrollo. Esto les digo por el momento, compañeros. Fernando, interesante todos estos casos de que ha habido un silencio mediático, ha habido un bloqueo, ¿no?, para que no se sepa esto a nivel internacional, y qué bueno que en esta tarde lo estamos abordando. En este caso, vos, cuando no tenés el respaldo político, que es tan seguramente importante, no tenés una cierta figura conocida, una figura de renombre, te pesa tanto. Tantos de estos casos pues quedan en el anonimato, tantos de estas personas pues sufren una tortura psicológica, más allá del proceso penal que están sobrellevando, gente que está a la suerte de cualquier tipo de situaciones que puedan sucederle dentro, incluso donde están detenidos. En este caso, Byron Mora, creo de que tenemos la obligación nuestra por convicción de difundir esta injusticia, de difundir, o por lo menos que haya que el debido proceso sea que entren en ¿cómo decir? En los términos legales de lo que sería el Código Procesal, el Código Penal ecuatoriano. Cuando digo esto me refiero y terrorismo internacional. Nuestros países, incluyendo El Salvador, carecemos porque nuestra legislación no convive con esa amenaza. Me parece un poco extraño esta figura jurídica que han aplicado, porque América Latina prácticamente no existe esa figura jurídica. Seguramente pues hay maniobras de parte de los estados de perseguir a gente que es contraria o que tiene algún tipo de lucha social que contradice la operación del Estado, ¿verdad? Es probable de que por ahí se esté maniobrando. Cierto. Patricia Aguilera, que también es socióloga y está en conexión vía Skype con nosotros desde Quito, Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador con los movimientos sociales? ¿Qué se está haciendo ante este tipo de presos políticos de una forma arbitraria? Y bueno, vos que les estás dando seguimiento muy de cerca a la parte jurídica, al alegato de la acusación, y sobre todo que también tenés acceso al informe final, a estos datos técnicos, ¿qué nos podrías decir al respecto? Buenas tardes. Primero agradeciéndoles a todos ustedes a nivel internacional y a los compañeros y compañeras que nos hemos juntado en este tiempo, en una minga, para decir libertad Byron Mora. Les agradecemos infinitamente porque en este momento nos constituimos en la voz del Byron y posiblemente en la voz de muchos actores sociales que están en las cárceles y de otros también, ¿no?, inocentes que por un aparato de justicia que todavía no se logra reinstitucionalizar, están pagando sentencias que no son justas. En el tema a los cuales has mencionado, el tema movimientos sociales, creemos realmente, y yo creo realmente, que estamos iniciando un proceso de juntar esas diversidades, esas voces que todavía sueñan en una transformación de conciencia, diría yo, para hacer entender al mundo entero de que los clase media hacia abajo tenemos voz, que los clase media hacia abajo unidos somos más y que podemos impactar en las esferas política, económica, de justicia, electoral, en todos los ámbitos, ¿no? Desde esa unidad y acuerdo que nos permite identificarnos como aquellos que sí tenemos y que sí podemos
tener la capacidad de virar esa malhadada pirámide, donde los que tienen plata pueden, donde los que tienen el control económico son dueños de todo. En esa perspectiva, lastimosamente, ha sido cómo se ha ejercido justicia en el caso Byron Mora. Es vergonzoso cómo se han generado las pruebas, cómo ha sido el análisis de esas pruebas no solamente para juzgar una posición política, sino también una posición de clase. Porque aquí no se habla que se está juzgando a Jorge Glass o se está juzgando a Rafael Correa. Se habla de cómo la justicia ecuatoriana juzga al que no tiene plata, juzga al que es pobre. Ese es el fondo de todo. Y juzga también al que no tiene el poder mediático de los medios de comunicación, a los cuales otros tienen acceso para confrontar inclusive las verdades jurídicas. Byron Mora es concebido ya como preso político, y no lo digo yo, sino el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más. En una de esas hojas se indica ya que es un perseguido político. Entonces, en ese contexto, el debido proceso no ha sido cumplido por las instancias correspondientes, y me atrevo a decir, desde la Fiscalía, ¿sí?, hasta los jueces que ya en una primera instancia ya emitieron una sentencia, porque aquí juntan, ¿no?, terrorismo internacional y secuestro. Dan una sentencia de secuestro a la misma que los abogados de Byron Mora apelan e inclusive piden a la Corte Constitucional una acción de protección, y vergonzosamente los jueces, entre ellas una mujer de la Corte Constitucional, le quita el derecho a ese pedido legal, le quita el derecho. Yo considero que no desde el análisis objetivo de las normativas, sino desde el susto de lo que significa el solo leer, ¿no?, terrorismo. O sea, y aquí también terrorista, los que le conocemos a Byron y le conocemos de hace 20, 30 años, decimos, ¿terrorista por dónde? Que ha sido un compañero coherente por supuesto, un compañero que se ha identificado con las causas del pueblo, un compañero que se ha identificado con el dolor de la pobreza, porque de ahí proviene también, un compañero que ha sabido caminar con honradez, con honestidad, de trabajar por los demás sin pedir a nada a cambio, y hoy acusado por un gobierno, diría yo, un gobierno al que sí se le puede llamar terrorista. Sí, un gobierno al que se le puede llamar terrorista no por las obras que juzgan muchos, no, que es magnífico, sino porque asumió una posición de izquierda con una práctica de derecha, y hay que decirlo, y sin miedo y sin temores. Y yo lo digo, y esta vez lo digo sin miedos y temores también, porque ¿cómo no? Muchos de nosotros hemos derramado lágrimas y muchas lágrimas por estos casos de compañeros, de amigos, de conocidos que han sido señalados y juzgados sin tener alternativa, porque por el simple hecho de no tener dinero, por el simple hecho de no tener abiertas las puertas en las instancias gubernamentales, en los medios de comunicación. Estos dos elementos que aquí menciono, a ningún momento han sido tomados en cuenta por la justicia. El debido proceso, es evidente que ese debido proceso ha sido también obstruido, y es evidente también de que el caso Byron Mora fue usado políticamente como tema coyuntural
para opacar otros temas que sí han tenido pruebas de convicción, pero que sin embargo la justicia se ha hecho sorda, ciega y muda. En ese contexto también yo quisiera manifestar, ¿no?, de que es importante retomar este caso especialmente para visibilizarlo. Es importante que también a nivel internacional se conozca lo que no se ha dicho, se conozca lo que aquí mismo en el Ecuador se oculta. Se oculta las formas mediáticas de evitar el crecimiento también de intelectuales que vienen de cuna de paja, porque Byron es eso, un intelectual que viene de cuna de paja, que ha tenido que pasar varias circunstancias, que también se ha dedicado a escribir, a buscar inclusive en su trayectoria, buscar quien le ayude a publicar sus poemas, sus sueños, sus obras, sin encontrar una puerta que se abra. O sea, es la realidad que un intelectual de clase media y baja atraviesa, que realmente que está inmerso dentro de un sistema, ¿no es cierto?, donde todo tiene precio, pero cuando todo tiene precio y todo también se paga. Y viviendo en un sistema de ese tipo, los esfuerzos para acceder al conocimiento, a la investigación, se hacen cada día más difíciles, pero sin embargo Byron ha sido uno de los que ni esas adversidades le han impedido crecer intelectualmente, llegar y ponerse metas hacia dónde llegar, y podemos, los que le conocemos, los amigos, los compañeros y que respetamos su conocimiento, podríamos decir que es un especialista en temas indígenas, en temas de cultura, ¿no? Un especialista que esperamos desde la cárcel también hoy se visibilice con todo ese contingente de conocimiento que tiene. Muy bien. Sí. Vamos a volver a Quito. Me quiero trasladar a Milán. Quisiera hacerle una pregunta a nuestra amiga que está en Ecuador, en Quito. ¿Cuál es la condición en este momento de Byron Mora? ¿Cuál es la condición, su condición física, emocional? ¿En qué condiciones está su detención? Mira, perdóname que yo te interrumpa y tome la palabra yo, porque yo estuve en Ecuador un par de meses atrás y intenté por diferentes medios, hice la solicitud para poderlo visitar en la cárcel, solicitud que me fue negada reiteradamente, que no me fue aceptada. Byron Mora, yo pude conversar, sin embargo, y compartí en algunos momentos con su anciana madre, que es una ex profesora de escuela y que es el único punto de apoyo y de referencia a Byron. Yo en este momento señalo a su madre buscando todo tipo de apertura, buscando todas las puertas, golpeando las puertas de los políticos, de los medios de comunicación, importantes y menos importantes, buscando apoyo, como lo hace una madre desesperada en todas las instancias, y obviamente, naturalmente, sin ser escuchada. Yo te digo, la preocupación que me manifestó la madre de Byron es que Byron está sumamente su salud deteriorada, tanto que aunque porque la cárcel, porque él se encuentra en el Turi, que es una parte bastante fría, habían hecho la solicitud para que por lo menos le trasladen a otra parte donde la madre pueda tener incluso más acceso para poder irlo a visitar. Como dije, la madre estaba muy preocupada de su salud mental y de su salud física. ¿Qué más puedo decir de Byron? Quisiera, sin embargo, señalar alguna cosa de Roger Verde Soto, que es también
una persona, un sociólogo que formó parte de lo que fue el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, que fue la roca fuerte de trabajo de Byron Mora en la Casa del Obrero en Quito. Roger Verde Soto viene acusado de realizar 2 llamadas telefónicas a Byron. Roger viene acusado por 2 llamadas telefónicas que toman como punto 2 llamadas telefónicas que no tienen ninguna referencia al caso, porque en realidad el caso es totalmente montado. 2 llamadas telefónicas que a él también le han costado 10 años de condena, porque él, aunque si se encuentra con medidas cautelares, él está condenado a 10 años. Señalemos que también en este operativo cayó el abogado sindicalista Lucas Polo, una persona anciana, un sindicalista anciano que al momento se encuentra en arresto domiciliario. Aquí está Ángel Miguel Asimbaña Rojas, que es un cura anglicano. Los hermanos Torres, que son pintores, que trabajaban en la Casa de la Cultura del Ecuador. Y naturalmente Byron Mora, que es un sociólogo, como lo habíamos manifestado, es un sociólogo y sobre todo es un investigador. Quiero señalar que Byron Mora en momentos antes de su detención hizo la publicación de un libro. Este libro se llama Lenguaje Gráfico Visual del Pueblo Siona. Para hacer esta investigación, Byron vivió por mucho tiempo, compartió con las comunidades del Oriente, sobre todo con la población, con la nacionalidad siona. Este libro viene secuestrado. Y una de las cosas que nosotros propondremos hacer como parte de esta minga por la verdad y la justicia y por la libertad de Byron Mora será la publicación de uno de sus trabajos. Que te corto, sí. Me gustaría un poco añadir en este tema. Este tema me ha llevado a mí a generar una solidaridad realmente con todos los presos que están en las cárceles del país. Y de hecho, gracias a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el contacto con el Byron ha hecho que tenga contacto con algunos familiares de presos que están en Turi, en donde la situación de derechos humanos no se cumple. Hay un tema, por ejemplo, de economato, que se constituye en un atentado a la vida misma, ¿no? El economato es un lugar artículos que requieren, en donde los familiares hacen un pago externamente para poder acceder a ese servicio, y que a uno le parte el alma saber que aún las cárceles, aquí en el Ecuador se dice no a la privatización, no a la privatización de esto, de este otro, pero cuando vos llegas a ver cómo están las cárceles ahora, te topas con que antes preparaban los alimentos los que estaban en las cárceles y se les permitía como a ellos mismos como un espacio de juntarse y también de alguna manera tener una forma de ingreso económica. Resulta que ahora la comida, la ropa dotan empresas privadas, que es algo que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención profundamente, porque la verdad yo en este tema cárceles era totalmente ajena y realmente yo pido perdón, porque siendo socióloga también ni me interesaba, cuando en realidad no era necesario interesarse por esa realidad. Y en eso, esta realidad hace también como Turín es un lugar frío también. En la misma geografía es así, ¿no? Entonces eso hace que también las cosas permanentemente tengan conflicto de situaciones de salud que muchas de las veces no son atendidas. Hablamos mucho de derechos humanos. Yo creo en el derecho humano de los unos a los otros, de hacer el bien
los unos a los otros sin que eso implique de que yo solamente al más perfecto o al más bonito, al que tiene plata, al que no tiene plata, sin diferencia. Entonces, en ese sentido, estamos internacionalmente, ¿no? Por ahí viene qué derechos humanos y una tristeza, ¿no? Si los que estamos fuera no tenemos, no podemos hablar de que se cumplen los derechos humanos en las cárceles, mucho menos. Adicionalmente a eso, el tema, la mamá de Byron, que es el familiar más cercano a él, vive acá en Quito, y sin embargo Byron está en Turi. Es un atentado a los derechos humanos, por supuesto, para esa adulta mayor también. Es un adulto mayor porque para ir a verle a su hijo tiene que tener mínimo $50 para poder llegar ahí. Y si no tiene los $50, no puede ver. Entonces, cuando hay normativas que dicen también, ¿no?, que donde están los familiares, de donde han sido, ahí tienen que estar los PPLs, que se les denomina, ¿no?, personas privadas de la libertad. Entonces, eso también es, hay un atentado a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo no también ahora movilizar y pedir por ellos, por los que ahorita no tienen libertad, de que el gobierno también y las instancias correspondientes sean cumpliendo con lo que está en las normativas establecidas? Entonces, en ese contexto de lo que yo conocía en el caso de Byron, no pueden ni siquiera, es toda una tramitología hasta para que tenga un esfero y un cuaderno, y en el mayor de los casos ni siquiera ese esfero y el cuaderno, que sería la única fuente de desahogo para él, le es dado. Entonces, desde aquí yo también, y a nivel internacional, que es importante poder movilizar, o sea, no más, y que realmente este sistema también carcelario debe ser mejorado, debe ser puesto nuevamente, diría yo, a un análisis. Y aquí un llamado también a las instancias gubernamentales. La verdad, al mismo presidente de la República, yo me atrevo con el respeto y la consideración del caso, ¿no? Y además que debo ser sincera, pienso que sí, que luego de tanto tiempo puede haber esa posibilidad de que el presidente, en su sensibilidad también, pueda ocuparse de, entre tantas cosas y miles de cosas que tendrá, de ayudar en este caso, de ayudar y poder empaparse un poco más de este caso, más allá de lo que puede significar, ¿no? Porque es fácil juzgar y decir terrorista a cualquier persona, y de hecho yo también quiero hacer mía culpa anteriormente que usé esa palabra, porque hablar en términos jurídicos, hablar inclusive en términos sociológicos y en términos comunes de terrorismo, tiene que haber una profunda evidencia, diría yo, una profunda también concepción de qué terrorismo, ¿no? Y ubicar también los terrorismos, ubicar los terrorismos, porque en todo caso el sistema en que vivimos frente a la pobreza, entonces considero que para mí ese es el verdadero terrorismo. Gracias Pati por estas valoraciones que estás haciendo y tu análisis. Compañeros, sí, Jorge. Compañeros, yo quiero recordarles que este miércoles, a todos los compañeros que que puedan ver este video y que puedan condividir este video, quiero invitarles, porque el día miércoles, la minga inició ahora, pero este día miércoles 22 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde, en la Corte Nacional, en el 8º piso del edificio de la Avenida Amazonas, N37 raya 101, y
y Unión Nacional de Educadores tendrá una audiencia, se realizará la audiencia por Byron Mora. Entonces les pedimos a los compañeros, a todas las personas que aman la justicia, de cualquier nacionalidad, de cualquier camiseta, de cualquier partido político, a todos, a que se informen y a que participen y a que respalden esta lucha por la justicia y por la libertad. Otra cosa, yo quisiera, como digo, hacer un llamado también a los organismos estatales a que se interesen en esta situación, a los organismos de derechos humanos y a todo tipo de organización de tipo social, a las organizaciones sociales a las cuales Byron Mora sirvió, a los compañeros a cuales Byron Mora extendió la mano, a todas y a cada una de las organizaciones de diverso tipo con cuales Byron Mora participó, con cuales Byron Mora trabajó a título, en la mayor parte de casos gratuitos. Que no se olviden la figura de Byron Mora, que en algún momento les sirvió, de la cual se valieron, de la cual utilizaron y con la cual partieron. A los compañeros, por favor, se sumen a esta lucha, se sumen a esta y a cualquier tipo de lucha que sea a favor de la libertad y de la justicia. Esto nomás quiero recordarles. Entonces, el día miércoles 22, a partir de las 2:30 de la tarde, en la Corte Nacional, en el 8º piso, que es en la Avenida Amazonas y Unión Nacional de Educadores, por favor, acompañen, no dejen solo a esta persona, a este sociólogo, a este investigador, a este ser humano, que se encuentra, como no tiene poder económico, no tiene un poder mediático, no tiene un poder político, se encuentra solamente abandonado, a merced de una justicia. Bueno, interesante en este marco de la solidaridad internacional. Nos preguntamos cómo es posible que en este siglo se siga metiendo preso a los pensadores, a los académicos, a los luchadores sociales, a los artistas, del cual forma parte Byron, y en esa línea de pensamiento, como Círculo Bohemio Literario de latinoamericanos aquí en Milán, Italia, pues queremos hacer un aporte solidario, intelectual, de divulgación. Fernando, ayer nos encontramos y conversamos un poco de qué manera nosotros podemos sumarnos a esta solidaridad internacional. Sí, realmente es toda una serie de situaciones que terminan casi en conceptualizar terrorismo de Estado, en este caso. Es un poco fuerte decirlo, pero muy probablemente se pueden configurar tantas condiciones como para que una persona pues que ha sido un luchador social, un ambientalista, una persona, un intelectual muy comprometido con su país, de su visión social, y su madre, como ella menciona, no puede ni siquiera, si no tiene una cierta cantidad de dinero, pues no poder verlo. Dicho esto, sí, como Círculo Bohemio Literario, en línea pues de nuestra visión, de nuestros objetivos, de nuestra lucha, nuestra internacionalidad con la verdad, con la justicia, con nuestra visión como Círculo, pues nos hemos planteado la idea de adoptar un libro. Vamos a adoptar el libro de Byron Mora, vamos a adoptar ese libro de él, vamos a divulgar sus ideas desde la cárcel, lo que él ha escrito, y pues vamos a darle voz a alguien que en este momento seguramente no tiene voz. Es parte de nuestro compromiso social también, es parte de nuestra lucha, de nuestra convicción como luchadores sociales también, porque nuestro trabajo es social, es voluntario, social, y con una fuerte dosis de compromiso con la verdad y la justicia, ¿verdad? Nuestra visión internacionalista nos lo impone, y vamos a hacer esta adopción de este libro.
hemos hablado ayer, nos juntamos con Jorge Ojeda y le vamos a dar una voz acá en Milano. Acá en Milán vamos a hacer nuestra parte, vamos a votar con todo gusto, con toda la energía ese libro. Esto, digamos, como un aporte, muchachos, para ir cerrando este interesante encuentro que estamos teniendo. Si quieren agregar algo, con gusto, las cámaras están aquí. Yo quisiera pedirle de favor a la economista Alondra Enríquez unas palabras finales, si es que quiere, pero porque me parece muy interesante y muy acertado, y sobre todo un pensamiento joven, fresco, diverso sobre la situación. Yo quisiera que ella nos explique alguna cosita más, si es posible. Claro, algo que no haya podido decir, que haya quedado en el aire, seguramente sería importante saberlo, ¿verdad? ¿Cómo se está dando? Ya sabemos que el miércoles se va a hacer esa última audiencia, ya Jorge dio detalles del lugar, de la hora, etcétera, y queremos saber algo más acerca de qué va a pasar, después del miércoles y qué pasará después del miércoles. Pidiéndoles las debidas disculpas, Alondra tuvo que salir urgentemente, tuvo un percance, le llamaron de la casa, y también con la tristeza de no poder un poco más participar en este diálogo. Ojalá se pueda en otra oportunidad. Les pido disculpas y considero que ya habrá oportunidades y Alondra podrá exponer un poco más sobre este tema. De hecho, ella va a estar presente con un grupo de jóvenes también, con los cuales mantiene una relación también de reflexión, ¿no?, de los temas coyunturales, y también están en esa dinámica de construcción de nuevos proyectos políticos. Están enseñando en algo diferente. Ellos van a estar el día miércoles a ese llamado que acaba de hacer Jorge, como muchas de las personas, y posiblemente, ojalá les dejo la inquietud a ustedes de que se pueda tener un conversatorio posterior al miércoles, claro, para ver si se ha podido lograr algo, ¿no? Con esta movilización que esperemos sea importante. En lo particular, yo había conversado con Jorge y le decía, yo pienso creería que esa audiencia no se dé hasta un poco más poder movilizar conciencias, movilizar pensamientos, para que más bien la reapertura del caso se convierta en un hecho. Muy bien. En ese sentido, yo un poco quisiera, ya que estamos cerrando, también agradecerles, Jorge, y agradecer infinitamente el apoyo que estás dando a esta causa. No es la primera vez, siempre Jorge ha sido un compañero con el cual los sectores sociales, y de hecho los luchadores sociales, hemos contado, ¿no?, estando en el país y no estando en el país. Jorge, agradecerte sobremanera que estés liderando esta causa y que también haya sido un motor fundamental para juntarnos a los compañeros, a las compañeras, compañeros conocidos y conocidas de Byron, y gracias por movilizarnos, gracias por permitirnos dejar miedos y hacer esta minga por una causa, recuperando esa solidaridad, recuperando esa solidaridad y ese valor que tiene la amistad, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, ¿no es cierto? Somos amigos, somos compañeros, y estamos ahí, estamos en las buenas y en las malas, pues hasta cuando tengamos vida, y agradecerles a ustedes también, compañeros que han hecho posible este conversatorio.
Fernando, no sé si me equivoco, Fernando y Luis, ¿no? Entonces, No, José Andrés. José Andrés, agradecerles infinitamente y acá en Ecuador también un compromiso de tener una mayor vinculación con ustedes y también seguir esa línea productiva que ustedes están haciendo a nivel internacional, de ir juntándonos a ustedes, que este sea el inicio de ir caminando el Ecuador, Milán y todos los países que podamos, ¿no? En un algo diferente, en una alternativa diferente. Ese sería el compromiso. Yo veo acá en Quito, estamos para hacer y apoyarnos también. Luego del miércoles, esperamos acá el miércoles, ya estamos bastantes voces. Somos muchas voces que nos estamos juntando. Yo tengo confianza que el miércoles va a ser importante y también vamos a poder movilizar medios de comunicación. El apoyo de ustedes ha sido trascendente. Agradecida sobremanera, un abrazo fraterno desde acá y que esta no sea la última vez que podamos en estas actividades y ojalá que podamos planificar actividades de diverso índole y seguir siendo alternativa, ¿no? Que sea redundante, alternativa para los que no tienen voz. Muchas gracias, muy amable a todos ustedes, a Patricia Aguilera, socióloga, a Londa Enríquez, también socióloga, y aquí en Milán, a Jorge Ojeda, Fernando Salina, que han hecho posible esta transmisión de solidaridad. Gracias por esas palabras muy hermosas y cargadas de energía. Vamos a darle continuidad a este argumento, definitivamente. El proyecto aquí en Milán, Yo Adopto un Libro, va a ser un éxito y vamos a trabajar duro para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense. No me dice cuánto tiempo duró. ¿Cuánto duró de tiempo el programa, la directa? Ahorita verifico. Espérate, ahorita verifico. Tengo que detener una cosa aquí.